Buenos días, estimados oyentes y los que ven por YouTube este programa de Observatorio Internacional. Bienvenidos a una nueva emisión de este programa. En esta oportunidad contamos con la amable colaboración que agradecemos del profesor Daniel Blanco, licenciado en Historia, profesor de la Universidad Nacional de Patagonia, con amplio trabajo en conflictos socioambientales en la región de Chubut, que es una de las provincias de la Patagonia Argentina, que está desarrollando un proyecto de investigación precisamente sobre los incendios en el paralelo 42, en el periodo 2019-2025. Muchas gracias por su amable participación. El tema que vamos a analizar hoy día es dimensionar, caracterizar, entender. Acá la Voz Andina Internacional pertenece a la Universidad Andina, que es parte del Sistema Andino de Integración. Los medios de comunicación nos han informado de forma muy esquemática, muy suelta, muy desordenada sobre estos incendios que ya llevan varias semanas, que no son una cosa nueva realmente en la Patagonia y que tienen una serie de connotaciones que el profesor Daniel nos va a ayudar a entender. Bienvenido, profesor, y una primera consulta sería, ¿son estos los incendios más graves de la última década en la Patagonia Argentina? ¿Por qué existe esta propensión a los incendios en esa región? O agradecemos su primera respuesta, profesor. Eh, Marco, tengo un pequeño resumen hecho en si ustedes mm, quieren compartir en YouTube, yo puedo ¿Ya? poner un esquemita, un Power, Perfecto. para irme Sí, guiando. ¿Eh? perfecto, perfecto. ¿Te parece? Sí, por favor. Bueno, voy a ver si puedo compartir. No sé si lo estás viendo. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, primera cosa que vos me preguntaste, yo te cuento, los incendios son recurrentes en la cordillera patagónica. Eh, a ver, hay estudios que hablan de incendios, por lo menos así que se han estudiado desde el siglo XV o XVI, que tenían otras características. Eran incendios que podían tener un origen natural, como algunos de los que se han iniciado en este último tiempo, básicamente la, la situación atmosférica con tormentas eléctricas, ¿no es cierto? Los rayos que caen y encuentran una masa seca en el verano y arranca un incendio. Eh, pero también los pueblos originarios tenían estrategias de caza o de roza y quema que, que hacían que hubiera incendios. En algunos casos suponían que eran controlados, en otros era más difícil después controlarlos. Esto es así. Pero a partir del siglo XIX, esto se va a fin del siglo XIX, cuando esta región de la Patagonia empieza a ser poblada más fuertemente, en especial a partir de la campaña del desierto, la mal llamada campaña del desierto, sino el avance genocida de los estados nacionales, tanto de Chile como de Argentina, sobre el mundo mapuche, que habitaba históricamente al sur de la provincia de Buenos Aires en nuestro caso, y al sur del Biobío en el caso de Chile. Eh, para nuestra región, mayoritariamente a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cruzaron una enorme cantidad de gente de origen mapuche, aunque podían tener apellidos ya castellanizados, ¿no es cierto? Eh, estos grupos también tenían, tanto al sur de Chile como en nuestra región, tenían estrategias de eh, quema, pero a partir de, Excelente. en estos momentos, porque a la gente le interesa por ahí, después vamos a historiar, pero me parece que en estos momentos
quiero que tomes noción de lo que está sucediendo. La región patagónica nuestra es la más afectada en los incendios de este verano. Llevamos ya, solo en nuestra zona, al sur del paralelo 42 hasta el paralelo 43, cerca de 45.000 o 46.000 hectáreas Ujú. consumidas. Estuve mirando que Quito protege más de 150.000 hectáreas de áreas naturales, o sea que a nosotros ahora se nos quemó un tercio de lo que Quito protege de áreas naturales. Esta es una información que la saqué de internet, o sea que no sé si será tan exacta, pero para dimensionar, ¿no es cierto?, lo que se está quemando. Así es. Los focos principales incluyen el Parque Nacional Los Alerces, donde están los alerces milenarios, en la zona del lago Menéndez, y la explicación que se da es que aparentemente, y es creíble, hay un inicio natural en el mes de diciembre por un rayo. Luego vienen las discusiones sobre la demora del propio Parque Nacional, de la gente de Parques Nacionales, en atacar el fuego en primera instancia. Que eso es muy importante, ¿no? Lo que se llama Ujú. el ataque temprano del fuego. Eh, y un mes después, en la zona conocida del lago de Puyén como Puerto Patriada, que está eh, sobre el paralelo 42, más o menos unos 15 kilómetros al sur, este incendio, que no tiene una clara explicación aún del origen, ya vamos a discutir esto, abarcó todo el sector oeste del Hoyo, que es una localidad de aquí pequeña al sur del lago Puelo, Epuyén, Cholila, o sea, siguió hacia el sur, para tener una idea, ¿no? Siguió hacia el sur y se está uniendo al incendio del Parque Nacional Los Alerces. Es decir, que tienden los dos fuegos a rodear al pueblo de Cholila y con el riesgo de quemarlo. Y ahí está en estos momentos el mayor intento para proteger la villa del lago Rivadavia y el pueblo de Cholila. Pero los incendios hace más de 50 días que están activos, esta es la verdad, ¿no? Ujú. Y hay pocas posibilidades porque nosotros tenemos una estación seca y una estación de lluvia. La estación de lluvia arranca a fines de abril y termina a fines de septiembre y en octubre hasta fin de abril es estación seca. O sea que las lluvias aquí son esporádicas y nunca superan los 8 o 10 milímetros con suerte. Ujú. Perdón, una consulta. Sí, Ayer veía una noticia de hace 2, 3 días y sí. hablaban hasta de 200.000 hectáreas. Eso es, ¿qué tan precisas son las estimaciones? No, eso me parece que está un poco sobreestimado. Me Ya, parece que está sobreestimado. bien, Porque no gracias. tengo esta información yo. Eh, para tener una idea, esta es la provincia de Chubut, ¿no? La provincia de Chubut tiene una dimensión similar a la provincia de Buenos Aires, al tamaño de Uruguay, para que tengas idea, o España. Ujú. Ya, ¿Eh? sí, Es más grande que Ecuador, creo yo. por Eh, supuesto. y este es el departamento de Cusamen, que está en rojo, que es donde en la zona de la cordillera, o sea, al oeste, digamos, si uno está de frente a la pantalla, a la izquierda de la pantalla, en la cordillera, en el límite con Chile, es donde se está quemando. Y este incendio se pasó al siguiente departamento, que es el departamento de Futaleufú, donde está el Parque Nacional Los Alerces. Bien, vos me preguntabas, cuando presentaste, se deslizó un pequeño error que seguro te lo dije yo, porque no, por ahí fui muy rápido ayer cuando te contaba. Del 2011 a la fecha donde nosotros estamos investigando. Del 2011 a la fecha, no es que no hubiera incendios anteriores, ¿eh? En el año 87 hubo un incendio de similares proporciones a este, eh, y luego en los 90 hubo otro, y así. El problema, ya lo voy a explicar, tiene que ver con que los incendios
tienden a ser más recurrentes cada vez más. En 2001, el 2011, digo, se inicia en Lago Puelo 1, que llega hasta El Hoyo, que es donde inició este último. En el 2015 se inicia otro en el paraje El Tigre, en Cholila, que fue muy grande, tuvieron que traer el ejército, fue muy grande, pero siempre estamos hablando de, en el caso de Cholila, de bosques naturales, de bosques. Porque lo que se quema en Pueblo y lo que se está quemando mucho ahora son plantaciones que se hicieron de pinos Mm. a partir de la década del 70, cuando se dio este fenómeno de, eh, desde parte del Estado, de promover las plantaciones de pinos en todo el país. Era la época en que todo el mundo presumía que iba a crecer la demanda del papel celulósico, que es para lo que es Mm. este pino. Esta es la verdad. Este pino que hay acá tiene muy poco valor maderable porque es malo para madera de muebles y construcción. Es malo para quemar porque tiene mucha resina y entonces tapa las chimeneas, tapa los conductos de las cocinas a leña y tiene más que nada interés en la parte celulósica o en el chipeado. Pero ¿qué sucede? Eh, en los últimos 20 años, la demanda de papel celulósico se derrumbó. O sea, todos nosotros nos transformamos en hiperecologistas y decimos no gastemos papel, cuidemos, vamos al cajero y no apretamos casi no usamos, Impresiones. claro, cosas escritas, sino que mandamos mails, los papers son en formato digital, casi no, hasta los libros están en formato digital. Mm. Eh, entonces, hubo también una caída del valor y del sentido de estos pinos y hubo un abandono tanto de las plantaciones estatales como privadas de estos pinos, porque ya no eran rentables. Eh, te decía, en el 2021, y acá empezamos a hablar ya de incendios catastróficos. ¿Por qué digo incendios catastróficos? Porque en el 2011 se habrán quemado unas 15 casas. Pero en el 2021 se quemaron 300 viviendas, ¿no es cierto? Sí. 300 viviendas de todo tipo. Viviendas que yo no podría construir con mi sueldo de docente jamás, por la calidad, por la cantidad de metros cuadrados cubiertos, porque eran viviendas inteligentes, ¿entendés? O sea, Mm. viviendas de altísimo valor y viviendas de pobladores sencillos, incluso de ocupantes ilegales, ¿no? Que también es un fenómeno que se ha dado, que el valor de la tierra en la comarca andina se disparó y entonces la gente, como no tiene acceso a la tierra, ocupa tierra fiscal. Eh, Ahí, perdón, una pregunta, porque acá tenemos un fenómeno parecido. Cuando se ocurrió el COVID, hubo mucha sí. gente de las urbes más grandes que trató de buscar, de huir de ellas. Ocurrió lo mismo y eso explica esta demanda creciente por tierra ya. No, acá no fue en el COVID, no. Ah. Acá sí, la crisis del 2001 impactó bastante y, Ujú. y mucha gente se trasladó a la comarca andina. Pero básicamente también lo que provocó muchísimo crecimiento poblacional fue la caída del precio de la lana, Mm. que hizo que muchísimos pobladores de la meseta de Chubut y Río Negro se mudaran ya no a los centros urbanos más grandes porque no había trabajo, en la época del Menem no había trabajo. Ujú. Por el contrario, los grandes centros petroleros, con la privatización de YPF de aquella época y el pase a la española Repsol, dejó un tendal de desocupados Ya, ya, ya. y entonces la gente de la meseta, todas las nuevas generaciones, los pibes más jóvenes, tendieron a venirse a las ciudades
más pequeñas y más amigables de la cordillera. Ya, Esquel, Lago, bien. Pero claro, así como venían, se instalaban en lugares que no se podían instalar. Al principio se instalaron muchos en la costa del río y en las primeras inundaciones fue un desastre también, ¿no es cierto? En la década ujú, del 90 el régimen de lluvias era muy superior al que hay ahora. Y bueno, eh, entonces te decía, en el 2021 ya estamos hablando de catástrofe por el número de afectaciones inmobiliarias, por el número de riqueza quemada y por el número también de muertos, porque hubo, en general, estos incendios, es muy poca la gente que muere porque tiene posibilidad de salir, pero acá ujú, hubo 3 o 4 muertos, ¿no es cierto? Que fue ujú, impactante y hubo quemados, gente que quiso defender su vivienda y- o quedó atrapada, gente que sobrevivió adentro del tanque australiano. No sé si sabes lo que es el tanque australiano, no sé si los conocen ahí. Son esos tanques redondos que juntan agua para animales, que acá se usan mucho para tener reserva de agua. O las ujú, piletas. La gente que tenía pileta, algunas se tiraban dentro de la pileta para socorros. no morir. Ujú. Eh, en el 2025 se inicia en Epuyén y pocos días después en el Bolsón, en la zona del área natural protegida, otro incendio muy grande, que también afectó un número importantísimo de viviendas. Y ahora, Perdón, una sí, pregunta. Yo tengo la suerte de haber estado ahí en el Bolsón en el 2011 y sí, allí no había, yo recorrí un poco, o un par de días nada más, pero bueno, la zona es bellísima, pero allí no vi plantaciones de pino, o también este fenómeno se daba allí, en la zona del Bolsón. también se da. Lo que pasa es que vos recorriste esta zona del área natural protegida, seguramente, Así Martín es. Ahogado y eso. Ahí hay muy pocos pinos. Pero, Ya. a ver, digo, viste que el fuego necesita 3 condiciones: calor, acelerantes, o sea, algo que lo origine, y temperatura, y combustible, ¿no? Eh, el, esta zona del área natural se inició por un inicio, digamos así, provocado en un momento de muchísimo calor y de muchísimo viento, y no hubo forma de pararlo. Pese a que no eran pinos, Mm, pero bueno, una masa boscosa de este nivel, puesto. con siglos de acumulación de biomasa, es. A ver, Marco, yo de joven, te estoy hablando del año 70, he venido a Bariloche de campamento, esos campamentos que hacían en las escuelas, ¿no es cierto? Mm, ujú. 40 personas, y hemos hecho un asado una vez pegado a un río, y hemos tenido que quedarnos horas con las palas para frenar el fuego que se prolongaba por abajo de la tierra, ¿no? Ya, Pese sí. a que lo habíamos prendido sobre piedras. Eh, bueno. Esta es la zona que vos recorriste, la zona del área natural Río Azul, Lago Escondido, que Lago Escondido justamente es un tema conflictivo en la región, porque es un lago que compró un magnate que se llama Joe Lewis y que cerró el acceso a la gente. Sí, 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 ya había el oído de eso, sí. Qué Bien, interesante. entonces ahí hay toda una disputa sobre el derecho o no al acceso. En la Argentina se supone que las costas de río, las costas de lagos son de acceso público, Ujú, hasta lo que se conoce como el Camino de Sirga, que son unos 20 metros alrededor, o 30. Bueno, esto ujú, acá en este caso no se da. Lewis cortó todos los puentes, sí, él te permite ir caminando desde Lamprale, un camino que demanda 3 días y que está preparado no ya para vos o para mí, sino para pibes de 20 años, ¿no? ya. Bien. Eh, ahora bien, volvamos ahora a las razones de los incendios. Hay claramente factores naturales
que están totalmente relacionados con algo que está siendo negado por los poderes fácticos actuales, ¿no? Por lo menos en la Argentina, en Estados Unidos, no sé en Ecuador, que es el tipo de, la cuestión del cambio climático. Ah, sí, sí. Bien, o sea, existe acá una suerte de terraplanismo climático de parte de los gobiernos, que está ligado no tanto a que no sepan que hay un cambio climático, sino a la convicción de dejar libre al capital, ¿no? Esa idea, y esa idea incluso decimonónica, de que finalmente el progreso va a hacer que el día de mañana podamos plantar una semilla que crezca en 15 días, ¿no? Como si fuera la bichuela de los Mm. dibujitos cuando éramos chiquitos. Eh, Después hay otras razones que son claramente intervención humana. ¿Por qué? La comarca, nuestra región, ha tenido además de estas migraciones que hemos hablado antes, una creciente migración que se conoce por amenidad, es decir, vos venís, decís qué bonito lugar, y ahora que están dadas las condiciones por internet, de deslocalización de muchos tipos de trabajos, hay un montón de gente que por edad o por cuestiones laborales que se lo permiten, se han mudado a la comarca. Y se han metido en zonas de lo que se llama de frontera entre lo urbano y, lo no, y el bosque, ¿no? En una semi-ruralidad y generan lo que se conoce como incendios de interfase. ¿Qué son los incendios de interfase? El incendio que mezcla bosque, plantación y casas. Eh, lo que pasa es que esto además, como yo te decía antes, hay una enorme especulación inmobiliaria porque el valor de la tierra acá alcanzó valores casi de la capital federal de la Argentina, de Buenos Aires. Y la otra cuestión de la intervención humana es que los propios municipios, si tienen ocupantes con permiso de ocupación, no sé si hay ahí, acá se lo conoce como ocupantes fiscales históricos, ¿no? Mm. Ujú. Gente que está desde hace 100 años viviendo Ya. ahí, o gente pobre que ocupa, y entonces los municipios ¿qué hacen? Les otorgan un permiso de ocupación, pero a su vez incentivan a las inmobiliarias y a esos ocupantes a vender, porque consideran que si le venden a una persona como vos o como yo y hacemos un título de propiedad, el municipio va a cobrar un impuesto que Impuesto. hasta ahora no cobra. Ujú. ¿Bien? Entonces, así como viste estos municipios europeos que te dicen por 1 euro, bueno, más o menos así, por 1 euro te doy el permiso y vos a su vez vendés y el tipo que compra me empieza a pagar, ¿no? Ajá. Eh, pero esto se hace de manera irracional, en el sentido de que nuestros pueblos se han transformado en insulares. ¿Qué quiero decir? El pueblo es un lugar y hay un montón de parajes donde hay un montón de gente a 5 kilómetros, 7 kilómetros, 4 kilómetros del pueblo que demanda energía, gas natural, agua, y que obliga al municipio que pensaba que iba a ganar plata por esto a llevar el agua kilómetros y kilómetros y transformar el agua, que acá no debería ser un problema, en un bien escaso. Perdón, ese fenómeno que acabas de describir se produce alrededor de Esquel, de Bariloche, de todas las ciudades de la De todas las Patagonia, zonas, de todas por las zonas, todas partes. por todas partes. Esquel hoy, por ejemplo, está con restricción de agua. El arroyo Esquel se ha secado, la laguna Willimanco casi, y están intentando hacer perforaciones y han reducido las horas que le otorgan agua a la comunidad, ¿no? Eh, y después también hay razones que derivan de conflictos sociopolíticos crecientes, ¿no? Por un lado, este modelo, al valorizar tanto la tierra, excluye directamente a las mayorías pobres, o sea, no pueden acceder. Salvo que el municipio arme un plan de viviendas o un plan de loteo y que lo venda o lo entregue muy barato, el- el-
la mayoría de la población acá, que es de origen mapuche tehuelche, la mayoría, Ujú, que por ahí no se reconozcan. A ver, yo te digo una cosa es que sea origen y otra cosa es que se reconozcan como, ¿no? claro. Ujú. Bien. Entonces, Además de los mestizajes y los problemas. además del mestizaje, que están todos típicos de nuestro pueblo, digamos, ¿no? Ujú. De nuestro, porque digo, de América Latina, en ese sentido. Eh, o sea, esa mayoría es pobres, o la mayoría está excluida del acceso a la tierra. Y doblemente excluida ahora porque el antiguo lugar de pastoreo, recolección de leña y hongos se va cerrando. Porque se venden o porque los propios bosques o porque han crecido los lugares que se denominan zonas protegidas o intangibles, ¿no? De las provincias. Entonces, hay lugares históricos, como puede ser el Turbio, detrás del lago Puelo, con población desde principios de 1900, que hasta hace unos 40 años tenían derecho, con su permiso de ocupación, a intentar negociar su tierra y ahora no lo tienen. Hay Porque, perdón, una pregunta, porque sí, tú con tus investigaciones, con el conocimiento que tienes del área, una pregunta que yo siempre me he hecho, o hay un nivel mucho mayor en términos de demográficos, incluso de mapuches en Chile, o es que allí tienen un mayor nivel de organización, porque yo conozco ambos lados, pero mucho más el argentino, y en Argentina no se ve la combatividad y la organización de lo de Chile, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la explicación de eso? bueno, eso es más difícil. En los últimos años sí creció eh, la combatividad de algunos grupos de jóvenes de Mm, origen mapuche. De hecho, ahora hay un mapuche, John Esguala, que como te das cuenta es un mestizo, Jones, ¿no? De origen, mm, hay un apellido ahí de claro. origen galés y un apellido mapuche. Él autopercibe o se reconoce como mapuche, como muchos ahora, jóvenes, que están dando una pelea por su derecho y por su integridad étnica. Mm, Sin En Neuquén un poco y acá en Chubut, en Río Negro mucho menos, pero sin el nivel de combatividad claramente que tiene el mundo mapuche en Chile, mm, ¿no? Eh, Acá ha habido una mediación también de la Iglesia Católica, que también ha mm, intervenido con sus organizaciones mapuches, ¿no? Y entonces hay una cierta división. Y además, la realidad es que el número de mapuches en Chile es mucho mayor que en la Argentina. ah, gracias, El número, gracias. ¿sí? O sea, a ver, esta migración que te estoy hablando yo de los últimos 30 años ha sido una migración básicamente que ha, este, no digo desbalanceado totalmente, pero Mm, ha hecho subir mucho el número de gente de origen más europeo, ujú, típico más de Buenos Aires o del norte de la Argentina, ya, que de mapuches. mm, A ver, nosotros también, te digo una cosa, es decir, mi compañera, si viene de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires y todo lo demás, tiene un abuelo que se reconocía como Ranquel, o sea, como de origen mm, Ranquel. O sea que no, en la Argentina también no venimos de los barcos, ¿no es cierto? Es decir, ujú, ujú, eh, digamos, hay toda una tradición del mundo blanco de autopercibirse como que es el creador del mundo, pero eso ujú, pasa en toda América Latina, ¿no? ujú, Hay también clases dirigentes excluyentes de los pueblos originarios. ujú, Eh, yo siempre digo, hay algunos dirigentes argentinos del norte que son re morochos, para decirlo en términos usuales, ajá, ¿no? De un porteño como yo, re morochos, pero cuando se ven al espejo se ven rosaditos, ah, ¿no? ya, así es. Este,
Ahora bien, estos son parte de las razones, de una parte de las razones de la cuestión de los incendios, ¿no? Perdón, si me permites una pregunta para ampliar un poco. O sea, el primer factor que señalaste, este del eh, negacionismo del cambio climático, y, digamos, sin entrar todavía al debate más de políticas públicas, que te haré unas preguntas más luego, pero ¿ha acelerado la frecuencia de los incendios y la gravedad de los mismos? Bueno, pará, pasemos acá, porque en esta nueva, acá hay una parte que te contesta esta pregunta, ¿no? Perfecto, listo, sigue adelante, Eh, por favor. ¿Cuáles serían las ideas de los incendios? Por un lado, la naturaleza del clima, como dije antes, ¿no? Ya. Luego hay ciertas conductas atávicas, esto es cierto, Ujú. que yo ya lo vengo estudiando también, que pasa en el hemisferio norte. Hay un trabajo de un ingeniero y especialista en incendios forestales que se llama Vélez, que habla de la venganza. Estamos hablando de España, Estados Unidos, Francia, ¿no es cierto? Ajá. Venganza que a veces está ligada, como en España, a que los municipios o las alcaldías cierran los bosques comunales para transformarlos en cotos de caza para buscar un ingreso Ya. extra y le impiden a la gente el acceso. Entonces la gente dice, ah, sí, vos no me dejás entrar, mira lo que hago, pum, y te lo prende. Entonces pasa en Andalucía, pasa en muchos lugares. Mm, Pero además hay peleas entre vecinos ujú. y el fuego es siempre, además del cuchillo, es una de las formas de resolución. De No, conflicto. no, no estoy hablando de todos los días, en todo momento, pero esto sucede. Ajá. Los conflictos socioterritoriales que te venía explicando antes, y finalmente, creo que mayoritariamente, es la negligencia. Bien. Cuando hablamos de negligencia es, por un lado, ya te lo cité, el abandono de las plantaciones por parte de los empresarios. Y obviamente el Estado que nos dice, muchachos, tienen que limpiarla. O sea, porque además estas plantaciones son hechas con subsidios. Chut. ¿No es cierto? No es que el tipo dijo generosamente soy un capitalista. Viste, en la Argentina eso es raro, no sé en Ecuador, pero acá el capitalismo es bastante prebendario. Es decir, ha Ujú. Bueno, vivido igual. Ujú. bien. Eh, Después, los basureros a cielo abierto. Normalmente, estos pueblos tienen pequeños basureros. Cuando yo llegué en el 91 éramos 2.000 habitantes de Lago Puelo y ahora somos 17.000, con conductas urbanas. Es decir, que nosotros, y encima, con un modelo de distribución de la mercadería re de supermercado. Es decir, que te dan un montón de packaging, un montón de Bien. cosas, todo plástico, todas bolsitas, lo que sea, y todo termina Ujú. en un basurero a cielo abierto que se llena, se tapa y con suerte no se prende fuego. Cuando se prende fuego, agarrate, ¿no? Porque ahí provoca un humo negro, denso, contaminante enormemente, y esto pasa cada dos por tres. En Bariloche, en Puelo, ¿no es cierto? Incendios o en Bolsón, incendios de los basurales. De hecho, Bariloche tiene el basural más grande de la Argentina. Ah, chut. Eh, Después, hay tierras abandonadas, es decir, gente que viene e invierte, compra 1 o 2 hectáreas como inversión y dice, bueno, el día de mañana me mudo y la deja. Y acá la mosqueta, la rosa mosqueta, la murra y los árboles crecen, crecen y crecen, y de pronto 2 hectáreas se transforman en algo que vos no podés ni entrar. Ujú. Y son un caldo de cultivo de cualquier, o del inicio del incendio, o peor, de la propagación del incendio. Ujú. Después, la quema de los residuos forestales. Es una práctica común. Es decir, para que tengas una idea, yo vivo en una chacra rodeada de plantaciones de pino.
con pinos adentro, porque la compré así, hace 30 años. Entonces, visto el nivel de creciente de preocupación, he tirado un montón de pinos, ¿sí? No todos juntos año a año, porque bueno, en algunos casos si son pinos estos que te digo de ningún valor, todo corre a mi costa. O sea, Claro. tirarlos, cortarlos, y en todos los casos, los que vienen y cortan, el ramerío lo queman, Ujú, porque no hay máquinas chipeadoras ni hay ninguna organización de ese tipo. Eh, entonces es una práctica común. Como, como la lluvia por el cambio climático disminuyó enormemente, nosotros ujú, en mi lugar llueve más o menos, debería llover 1.500 milímetros por año en 6 meses. Bueno, esto se redujo a menos de 1.000. Entonces, estas quemas, que si se estiran en el tiempo, porque hay concesiones que da bosques de la provincia o particulares para cortar pino para vender, se van estirando y hay gente que sigue quemando en septiembre. Y bueno, y ahí a veces esa quema se desbarranca, digamos así. Después existe la cuestión del urbano. El ujú, urbano, como yo, tiene algunas veces escasa conciencia del peligro, ujú, ¿no? O sea, eh, contrata a alguien para que le haga una cerca o le suelde algo y no le exige al que lo contrata que tenga agua cerca, qué sé yo. Entonces, una moladora, una soldadora, te provocan un incendio. ujú. El último alrededor de mi casa fue por una cortadora de césped que le chispeó una piedra y se prendió el pasto. Ujú, ¿Cierto? Ese es el nivel de sequía que hay. ujú. Y por último, una presencia del Estado cada vez menor. Claro, nula. Escasa vigilancia, políticas de ajuste, el de financiamiento que esto implica. Y después, ahora se calmaron, pero en el incendio del 2021 hubo mucha represión a las brigadas autogestivas. Sí, no Los, recuerdo. los arrestaban, los tenían 2 días en Bariloche. Pero bajo qué criterio? Porque es un Sí, trabajo porque, comunitario que otros sí, destacan, ¿no? sí, pero a ver, no sé cómo será en Ecuador, pero en general los estados son poco amigos de la organización popular, A eso sí. ¿no? Eh, por el propio concepto de estado consideran que la organización depende de él. Mm, Pero además, cuando encima se ha retirado, la organización popular puede incrementarse a ujú, demandas cada vez mayores, claro. ¿no? Eh, entonces esto también es otro tema. Hay eh, una represión y un miedo a la organización popular. En general, en los últimos tiempos se ha buscado el chivo expiatorio de los mapuches, Mm, ¿no? Eh, así que bueno, ese es un tema importante. O sea, lo que nosotros llamamos ahora para que la gente lo pueda ver, ¿no es cierto? La búsqueda de culpables. ujú. O sea, a ver, el crecimiento poblacional se hace sobre un estado municipal que no está en condiciones de recibir tanta gente. Ujú, ujú, Entonces, por ejemplo, el sistema eléctrico de la comarca andina de Chubut está colapsado. ¿Qué quiere decir colapsado? El transformador que está enfrente de mi casa, de la chacra mía, cuando yo me mudé en el año 91, tenía demanda de 3 familias, la mía y mis 2 vecinos. Yo tengo 2 hijos y una cuñada, 3 cabañas más. Mi vecino tiene 3 hijos, tiene 3 casas más. Mi otro vecino tiene 3 hijos, tiene 3 casas más. Del mismo transformador, éramos 3, ahora somos 9. ujú. Más otra gente que compró.
del otro lado y que también a su vez Conectó ese. suspendió. Entonces, del mismo transformador en realidad estamos 12 enganchados. Bien. Y ese es el menor, digamos, nuestro transformador está lejos por una cuestión que, por suerte, digamos así, no por una gran acción del Estado, por suerte, en este lugar de mi chacra, de Los Pinos. Pero viste que los cables de alta, no los de baja que entran en las casas, los de alta son cables pelados, no tienen cobertura, son cables de acero pelados. Esos cables, cuando un árbol lo toca, por acción si está a la altura y por acción del viento, o porque la nieve baja la rama al Ujú, cable, provocan en invierno cortes, porque no se va a prender fuego, está con nieve, pero en ujú. verano incendios, ¿no? Ahora bien, esos incendios, que son clara responsabilidad del Estado, el Estado se los saca de encima buscando otro culpable. Yo no fui, fue él, ¿no es cierto? Es así. Eh, entonces, fíjate vos que hay una creciente criminalización e incluso hay también responsabilidades difusas. Por ejemplo, en el último tiempo, cierto ambiente de confabulación, esta cosa de esto está pasando por tal o tal cosa, ¿no? Ujú. Empezaron a cargarle las tintas a los soldados israelíes que acostumbran a girar por América Latina en los lugares de- Turismo. de turismo, que en algunos casos, como son gente acostumbrada a tratar con los palestinos y con cierto desdén, también actúan con cierto desdén. Y esto lleva a una reacción donde se los ha señalado, en este último caso, en este no incendio acá en la parte nuestra, pero sí en el sur, como iniciadores de fuego sin permiso, ¿no? Después también está la cuestión de... Perdón, o sea, no existe evidencia sobre esto último, en No, particular no, en el no caso de existe, los sionistas. no existe evidencia. Ya, Hay gracias. en la Argentina hay una tradición de un viejo documento sionista de la década del 20 sobre la posibilidad de, si no podían ir a Israel, de venir a la Patagonia. Sí, eso había leído, sí, gracias. Se conoce, en los ambientes muy nacionalistas argentinos, se conocía como el Plan Andinia, ¿no? Ujú. Cuando te hablan ambientes muy nacionalistas, son casi fascistas, ¿no es cierto?, de Argentina. Ya. Bien. Eh, pero esto es una cosa que no tiene sentido si Israel, hablemos claro, Israel se ha cuadruplicado en tamaño a costilla de los vecinos. Así es. Entonces, no tendría mucho sentido venir a la Patagonia, ¿no? También hay una persecución, una cuestión de eh, sospechar que las mineras queman para poder luego liberar territorio para ser explotado. Y también hay una cuestión contra los millonarios, ¿no? Queman, liberan tierras y compran porque no vienen por la tierra como tal ni por los bosques, sino que vienen por el agua. Ujú. Ya, Perdón, en este perdón caso, allí, una sí. pregunta, porque esta última explicación de lo que yo le he oído, o la atribuía a un cambio legal reciente, o es de que tierra quemada puede ser cambiada del uso del suelo, o ¿es eso verdad o no? Bueno, a ver, hay dos cosas ahí. Vamos a hacer una pregunta que es larguísima, pero te voy a intentar resumírtela. Gracias. Eh, por lo menos en nuestra provincia, desde el año 90, los municipios que eran pequeños, la provincia decidió que fueran colindantes y se les entregó la tierra pública alrededor del municipio de tal suerte que se juntaron un municipio con el otro, ¿no? Ya. En frontera. Antes no era así. Antes el municipio estaba circunscrito a un pedazo chiquito, era todo provincial hasta el siguiente municipio. Ah, ya. La provincia generó una ley de ejidos colindantes, pero no le dio la posesión de la tierra a los municipios. Dijo, Ujú. la tierra es de ustedes, pero el vuelo, los árboles,
son de la provincia. Mm, Por lo tanto, los municipios no pueden lotear si hay árboles. ujú, Esto ha dado lugar no solo a sospechas, sino a hechos concretos de incendios localizados para liberar territorio, ¿no? Los, la otra cosa es que en la época de Cristina Kirchner se votó una ley que impedía, a raíz del incendio del 2011 y ujú, del 2015 de Cholila, más este último, porque el 2015 de Cholila venía antecedido por la desaparición de dos, un padre y un hijo de aparceros, de gente de campo, ujú, que se lo tragó la tierra y que era imposible que se lo tragara la tierra porque era gente que estaba totalmente acostumbrada a moverse en esos bosques, ujú, ¿no? O sea que no era que estaban embarcados, que se lo tragó un río, no, no. Iban a caballo, no encontraron nunca nada. Entonces, después de esto hubo un gran incendio. Entonces, Máximo Kirchner sacó una ley donde por 60 años esa tierra quemada no se puede vender, buscando desactivar ujú. El la incentivo. especulación Ya, o desactivar el miedo a la especulación, ¿no? ya. ¿Qué sucede? El gobierno de Milei esto lo va a sacar, dijo que lo va a sacar. Y Mm, además, por decreto cambió la ley de extranjerización. Había un límite para las tierras que se podían vender. Era doble. Era un límite de cantidad y un límite sobre la frontera, ¿no? Entonces, un decreto de Milei lo quitó y entonces tenemos a los cataríes, ajá. al grupo Burco, holandés, bueno, que ya estaban en la Argentina, porque a ver, el propietario más grande de la Argentina es Benetton, tiene 1 millón de hectáreas. No es Ujú, que la Argentina es el país de mayor concentración de la tierra en pocas manos, desde su propia creación. La provincia de Buenos Aires se la repartieron 200 tipos. Te puedo dar de memoria los apellidos. Muchos de estos apellidos son gente que está hoy en el gobierno y que ha estado históricamente en el poder. Los Bullrich, los Anchorena, los López Osornio, los Croto, eh, la mujer de la madre de Macri, Blanco Villegas, ¿no es cierto? O sea, estamos, y como además los industriales argentinos de origen europeo, para acceder al reconocimiento social, acostumbraban a buscar casarse con gente de campo. ujú. Para decirlo en estos términos, vos no sos nadie en la Argentina si no tenés algunas hectáreas. Eh, bien. Eh, o sea, hay una búsqueda de culpables. Y en esta búsqueda, además, se tensiona porque cuáles las explicaciones de origen a las acciones posteriores del fuego. Si se Ujú. atendió rápido, cómo empezó, ¿no es cierto? El del Hay 2000, una pequeña pregunta. ¿Por qué no se utiliza siempre una parte del ejército para acabar rápidamente cualquier fuego? bueno, porque el ejército, a ver, no está preparado objetivamente para esto. Sí para dar la cobertura general. El ejército puede poner helicópteros. Esto se hacía antes, ¿eh? Ujú, En la década del 80, en la década del 90, el ejército ponía los helicópteros para llevar a las brigadas a cualquier lado. El ujú, ejército ponía las carpas de campaña y daba de comer a los brigadistas. ujú. El ejército ponía los Unimog para trasladar. En este caso no se está dando. No se está dando. El ejército no está interviniendo, lo que es una cosa muy rara. Claro. Por lo menos no está interviniendo en la cantidad y calidad que necesita el incendio. Ujú, ujú. Porque los incendios, el ejército tiene ingenieros zapadores, tiene máquinas topadoras, o sea, tiene. Es cierto que con los fuegos de interfase hay un problema, que es que
hay combatientes expertos en bosque y combatientes expertos en casas. Claro. Entonces hay lugares que necesitas a los dos grupos. Ujú, Que el que sabe de árboles no puede entrar a una casa porque corre mucho riesgo, ujú. ¿no? En cambio, un bombero entra a una casa, pero no se puede meter en el bosque porque no sabe cómo. Ni sus Ya, mangueras son iguales. Las mangueras perfecto. las mangueras de bosque son amarillas, las mangueras de casa son rojas. Por, Mm, no sé si por norma o por capacidad de resistencia. mm, Eh, porque bueno, esa es la cosa de la investigación nuestra, ¿no? La investigación ya, nuestra finalmente se va complejizando que sí. excede algunos conocimientos que un historiador como yo tiene, ¿no? Y me tengo que poner o conseguir gente que me informe o lo que sea. Em, Después está, en esas dinámicas está el tema del fuego y la propiedad, ¿no? Que te contaba antes, ¿no? Y, el fuego y la propiedad es por el régimen de propiedad, o sea, el vuelo y el suelo, por los orígenes del fuego y por la reapropiación de las zonas quemadas. ¿Quién se va a quedar con ellas? ya. Este es todo un tema que lo esbozamos hasta ahora con vos. eh, Ajá. Después está el tema del fuego y el Estado, con la cuestión de la negligencia. O sea, el Estado se ha retirado. Las agencias estatales son muchas, carecen de una coordinación, ¿no? Y nosotros los ciudadanos, digamos, de a pie, cada vez desconfiamos más de esta inacción, ¿no? Eh, y por otro lado, el Estado está siendo desbordado por la incorporación de nuevos actores sociales, que te decía antes. Las brigadas, los vecinos, que salen espontáneamente y que se unen, al principio tenían resistencia, pero ahora los bomberos y los brigadistas estatales dependen y coordinan con las brigadas autogestivas, porque no pueden sino apagar el fuego. Y las brigadas cada vez se equipan más. Es decir, ya hay mucha gente que tiene camionetas con tótems, que se llaman tótems, son un cuadrado de blanco que lleva 1000 litros y bombas de nafta para llegar a lo que se llama ataque rápido, ¿no? Y compran mochilas de fuego y se compran equipo propio, zapatos y todo y salen. De hecho, en mi chacra hay un grupo juvenil que son músicos que salen todos los días a combatir el fuego, hace un mes. Ujú. ¿Cuál es un gesto enorme, ¿no? Por supuesto. Eh, Ahora bien, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las consecuencias? Por un lado, el crecimiento de las brigadas comunitarias. Acá hay un tema, a mí que me preocupa, que es que son una cosa necesaria, son una organización popular importante, Ujú, pero a su vez podrían llegar a funcionar como una demostración para un presidente como Milei de que es mejor que la gente se organice sola, mm, ¿no? Hay y a su vez son gente que cada vez descree más del Estado. Entonces ujú. acá hay una tensión que yo veo sobre la propia existencia del Estado que empieza a crecer. Ya. No sé si entendés esto último, Sí, ¿no? sí, sí, no, absolutamente. Y me parece muy, muy importante destacar eso. Cómo contradictoriamente de un elemento de dinamización comunitaria, etcétera, se le puede dar la vuelta, ¿no? Claro, claro. Mm, ujú, Eh, Después, la consecuencia más visible es la catástrofe económica y ecológica sobre la región, sobre la economía regional ante todo, porque los particulares en muchos casos no están en condiciones de reconstruir su vida. ujú, ujú. Ahí, ¿qué peso tiene el turismo, más o menos, grosso modo, en Chubut, digamos? Para nuestra zona es muy importante, en Ujú, especial el turismo de verano, ¿no? Hay un ya, montón de cabañas, en especial, y de campings
que reciben turistas tanto del sur como del norte. Es decir, como la comarca andina, a diferencia de Bariloche, está en un nivel del mar de 150 metros, 160. Ujú. Entonces, su clima es mucho más amigable que el de Bariloche, Claro. incluso que el de Esquel. Ujú. Por lo tanto, la gente que viene de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, Ya, ya, ya. acostumbra a venir a la comarca andina. Ya. Y además es un lugar muy tranquilo. Vos venís con la familia, vas al pueblo, los chicos caminan lo más tranquilo. Es decir, no es que no haya robo, esas cosas pasan. Mm, ujú, ujú, Más que arrebatos hay, por ahí, si dejás las cosas adentro del auto visibles y bueno, alguno por ahí te lo roba, ¿entendés? Te rompe el ujú. vidrio. Pero no dejando nada visible, es muy raro que haya. Y mucho más, mucho más raro, el hurto es común por ahí, si querés, o Ya. más común. Pero es Ujú, muy difícil el robo de tipo de ciudad, mano armada, con cuchillo, eso es muy raro, muy raro. ujú, Entonces, vos vivís en un clima de vacaciones muy tranquilo, ujú, a diferencia de centros como Mar del Plata o el propio Bariloche, que ya son más complejos, ¿no? ujú, ujú, Eh, y hay una cosa que te quiero señalar que también nos apareció como se nos vino encima en esta investigación, que es la catástrofe en relación a la salud mental, ¿no? Hay un impacto psicológico de los incendios en la comarca ujú. muy fuerte. Mucha gente de mi edad, estoy hablando de 60 y pico para arriba, eh, está pensando que ya no es tan divertido vivir acá. Qué cosas. Ujú. ¿Eh? Esto tiene también, tal vez, se suma a los problemas psicológicos que ya dejó el COVID también. Claro, bueno, el COVID impactó enormemente porque eh, en casos como el mío, yo quedé prácticamente aislado en la Chaca, Claro, claro. comprando todo a través de Mercado Libre o gente que repartía, ¿no? Ya. De hecho, se agravó mucho en nuestra región porque vos viste que nosotros estamos en el paralelo 42 que divide Río Negro de Chubut Ujú. y las provincias se cerraron entre sí. Ay. Entonces, ¿qué sucedía? Yo tenía que ir a ver, o mi esposa tenía que ir a ver a su padre de 90 años y durante unos días no pudo, Ujú. hasta que la situación fue tan absurda que Por empezaron supuesto. empezaron a otorgar permisos que había que tramitar en Rawson o en Viedma, depende de la provincia. Sí, 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 sí. Entonces, qué sé yo, yo finalmente conseguí un permiso del cardiólogo, vamos a ser honestos, Ujú, y si el cardiólogo dijo, mira, yo tengo que ver a este señor, entonces tenía un permiso. ujú, Porque a veces había que bajar a comprarle cosas a mi suegro que eran más importantes, digamos, ¿no? ujú, claro, Y bueno, y además había que bajar a los mecánicos, claro. ¿viste? Porque de pronto los repuestos de auto, que se siguen rompiendo, ¿viste? Los cachivaches se rompen, tenés que ir a comprarlos a Bolsón. Entonces, Ujú, o tu propio mecánico histórico estaba en Bolsón, porque yo vivo a 7 kilómetros de Bolsón, a 7 del centro del pueblo y a 8 del Hoyo, en un lugar equidistante. Fue muy impactante eso, fue muy impactante, ¿no? ujú, ujú. Eh, y cuando terminamos de salir del COVID, 2020, en el 2021 se quemó todo. Esas Terrible. 300 viviendas se quemaron en marzo del 21, donde todavía había COVID. Para que Ujú, tengas una idea, yo tengo una entrevista hecha al viceintendente de Lago Pueblo que me dijo, el día que se inició el incendio, en la municipalidad de Lago Pueblo estaban trabajando 5 personas. Todos los demás tenían trabajo domiciliario o estaban enfermos de COVID. ujú. Por lo Terrible. tanto, un municipio que de por sí es pequeño se encuentra totalmente desbordado por este tema. Claro.
claro. desbordado. Ujú, ujú. Eh, Así que bueno, entonces, esto que vos decís del COVID e inmediatamente el incendio Es- se son, complementan y se se complementan potencian. porque la gente, a ver, la gente de mi edad está preocupada también por cuánto tiempo me lleva a mí acceder a algún tipo de complejidad hospitalaria, Claro, 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 claro. No, eso ¿no? aumenta, claro. Ujú. Y, a ver, en nuestra comarca no hay obra privada que valga. Es decir, si a vos se te complica, tenés que ir al hospital público, que es Ujú. el que tiene la complejidad para atenderte. Y Ya. no la complejidad total, porque la comarca andina no tiene unidad de terapia intensiva. Ujú. Y estas instancias públicas se han debilitado, han votado personal, están dándose menos recursos, al igual que en toda América Latina. Exactamente, exactamente. Ujú. O sea, el plan de manejo del fuego, por ejemplo, el gobierno de Milei el año pasado lo redujo en el 72%. Uy, madre. Ujú. O sea, te estoy hablando de el presupuesto, Claro, claro. estudiado. Y para este año consolida esto, es decir, no pone un peso. Qué Con bestia. una inflación proyectada por el gobierno como muy generosamente del 20 y pico por ciento, pero que seguramente puede ser más, esto implica Estamos cerca del decrecimiento, exactamente, exactamente, la reducción. desaparición del financiamiento. Qué brutal. Impresionante. No, te agradezco muchísimo por esta completa presentación. Solamente yo te pediría, por favor, que dejes de compartir para hacerte tres preguntas puntuales Ah, chiquitas. ya Precisas. elimino. Ahí está. Gracias. Una primera bueno, ya la has contestado, o sea, ¿qué peso tiene la influencia de mineras, de eh, las empresas que quieren colocar, como ese catarí que compró hace poco 1 millón de hectáreas por allí para hacer sitios turísticos y de vivienda enormes y incluso he escuchado o posibilidades de expandir el fracking en la región? O sea, los Eh, intereses económicos frente a estos procesos. lo del fracking no lo tengo claro. Lo que sí sé que el Catarí va a ser una pista diferente a las de Bariloche y las de Esquel que son pistas de, como sería de trekking de nieve, ¿no? O sea, no sé Ujú. cómo es el término, pero sería como de distancia, de, de- Ya. de nieve en distancia. También el Catarí va a ser este, usinas, Ujú, usinas quizá ecológicamente bastante aceptables porque no generan grandes embalses, ujú, ujú, sino que ponen en pequeños embalses zonales para poner turbinas que generen luz, que eso es lo mismo que hizo Lewis. ujú, Pero también va a ser un centro de- de lotes de altísimo nivel económico para vender o alquilar en época especial. O generará estos centros de tiempo compartido. eso. No sé cómo lo organizarán después de la perspectiva del ordenamiento capitalista de la inversión. Ujú, Pero esto está claro. También está claro que el desfinanciamiento al que nos está llevando la nación, porque esto es como, nosotros la llamamos acá ley del gallinero, no sé cómo la llaman ustedes allá. ujú. Acá la ley del gallinero es que la gallina que está más alta caga a la que está más abajo, ¿no? Ah, Eh, no. Entonces, eh, la ley del gallinero es que si vos, nación, acepta reducir impuestos para sí, a su vez se da vuelta y mira a los gobernadores y le dice, bueno, tienen que reducir ustedes impuestos o le va a llegar menos plata. Y los gobernadores se dan vuelta hacia los intendentes y dicen, van a recibir menos plata, tienen que achicar planta, ¿no? pues todo se va Claro. reduciendo.
Es como un efecto dominó. En nuestra provincia, que es una provincia que ha vivido muchísimo tiempo de las regalías petroleras, el petróleo que sacaba de la cuenca San Jorge está ya, son cuencas maduras, es decir, que quiere decir maduras, que salen menos petróleo, Ujú, y las empresas no están dispuestas a hacer nuevas prospecciones porque están llevando todo su capital a Vaca Muerta, al fracking de Neuquén, que es el yacimiento más grande de, no sé si del mundo, pero sí de América Latina, Vaca Muerta. ujú, ujú, Entonces, la provincia de Chubut está encontrándose con que las regalías petroleras que antes le permitían endeudarse ahora son cada vez menos. ujú, Como no se les caen muchas ideas a los gobernantes, ¿no? Yo creo que el siguiente paso va a ser luchar para poder avanzar con la minería a cielo abierto, ujú, que está vedada en el Chubut, a partir de un levantamiento que hubo en el pueblo de Esquel y una ley, la 5501, que impide la minería a cielo abierto. ujú, Pero ya hubo dos intentos de zonificación ujú, para separar la zona de Esquel y la zona nuestra de la meseta, que fracasaron, pero ahora hay un fuerte intento por avanzar en la minería de uranio. Históricamente, la meseta de Chubut fue el centro de reserva del uranio argentino del proyecto de energía atómica nacional. Perdón, ¿y ahí sigue exportando generadores para usos civiles Argentina? Porque era Mira, una industria clave en Bariloche, ¿no? sí, eh, el INVAP sigue. ¿Cuántos de esos contratos, porque como es una UTE entre el Estado Ah, ya. y la privada, cuánto de esto está siendo terminado? Porque ahí se hacían hasta satélites también. Ujú, ujú. Eh, no tengo muy claro Ya, cuál es el destino de eso, ¿no? ya. El INPAP creo que todavía se defiende por algunos contratos históricos que tiene que cumplir, que ya tienen financiamiento. Pero en los próximos años lo veo muy claro, muy lejos, porque además el gobierno ha desestimado continuar con el reactor que se llama reactor CAREM, un reactor para pequeñas localidades, que Ya. estaba pensado para venderle al mundo oriental, para ciudades pequeñas de 100.000 habitantes, un reactor muy eficiente y muy seguro. Ujú, Y bueno, eso primero Macri y ahora Milei son estos stop and go que se plantean en la Argentina, ¿no? Que son recurrentes y eh, bueno, el gobierno de eh, Alberto Fernández decía que iba a volver a eso, pero lo agarró la pandemia y lo único que tuvo así resto fue para subsidiar lo más que pudo a las industrias para que la gente no las echaran a todas. ujú, Bueno. ujú, Pero creo que el avance pro minería es incontrolable, ¿no? Va a haber mucha resistencia, pero a su vez en la meseta cada vez hay más licencia social. O sea, los pueblos de la meseta, cansados ya de tanto esperar, dicen, bueno, mira, está bien, que hay empleo. hay empleo, claro, ¿no? Ujú, De hecho, las mineras han tenido una política muy agresiva de colocar tanto en Río Negro como en Chubut internet en los pueblos, hacer inversiones en hoteles, en agua, ¿no? ujú. Y entonces hay toda una cosa amigable para con Una estrategia para ganar una legitimidad. estrategia para ganar legitimidad, claro. Ujú. Ahora, una pregunta y que no has topado ese tema, pero me parece muy interesante, sobre todo desde la dimensión geopolítica de carácter más global. La visita de ese avión de las fuerzas militares norteamericanas a Ushuaia no permite vislumbrar que hay algún tipo de proyectos
que están manejándose o discutiéndose o negociándose hacia esa región y que podría afectar al conjunto de la Patagonia? Con esa pregunta te agradecemos y terminaríamos. A ver, esto es una cuestión más de opinión de mi Ujú, parte, ¿no? Eh, Estoy convencido de que el gobierno de Milei ha profundizado esta idea de relaciones carnales que había esbozado el gobierno de Menem, ujú. eh, que hay un nivel de dependencia del Fondo Monetario autoinfligida desde la época de Macri, y que ese nivel de dependencia en un gobierno como el de Trump, en los gobiernos norteamericanos en general, porque yo en eso, Sí, no hay mucha diferenciación. no nos equivoquemos con eso, con no hay un color de la piel ahí de Obama que justifique las barbaridades que hizo, ni Ujú. la protección que le da este, el último Biden Ajá. a los capitales oscuros Ujú. de su propio estado de Delaware, ¿no? O sea, Ujú. ahí no hay. Por ejemplo, nunca cambiaron la política con Cuba, nunca cambiaron la política con Venezuela. Así eh, es. y creo que la Argentina está condenada, como Ucrania, a entregar recursos estratégicos por el nivel de dependencia que tiene. Ujú. Y ha habido también, y te lo digo con honestidad, un crecimiento exponencial de lo que yo llamo lógica neoliberal en la población, Ujú. una aceptación de la lógica neoliberal después de 40 años de machaque sobre que el Estado es una cagada, que el Estado es malo, que el Estado... No eh, sirve. perdón, no soy académico a veces en mis No, expresiones, no te preocupes. pero eh, que finalmente hizo mella en la población, Ujú. ¿no? Porque a su vez, como nosotros Ujú. somos conscientes, vos y yo, y viendo España, viendo Europa y las izquierdas nuestras, dejaron mucho que desear, Por ¿no? supuesto. Ujú. Entonces, las respuestas que no pudo dar la izquierda por acción o por omisión, son vistas por la población como, bueno, ¿qué querés? No pudimos por este lado, vayamos por este otro, ¿no? Y, eh, y claramente, en especial con la crisis del COVID y la situación del gobierno de Alberto Fernández, la empeoró. Hay un número enorme de la población argentina que es cuentapropista, Ujú. que está sin ningún tipo de cobertura Sobreviviendo. sobreviviendo. Ujú. Existe, lo que pasa es que esa población no termina de valorar la cobertura residual que todavía tiene de la escuela pública o de los hospitales públicos, Ujú. que aún le permiten, en el peor de los casos, mandar a su chico que tenga una copa de leche o ir a un hospital público y aunque te tengas que comprar el algodón, el Ujú. especialista que te trata es de Es primera línea. preparado, es de Claro, alto nivel. es de Ujú. primera línea. Ujú. Entonces hay ahí un tema eh, que genera mucha tensión, pero yo digo, ahí hay una situación. Los norteamericanos vienen, bajan sus aviones. Esto hace 40 años atrás hubiera incendiado el país. Claro. Ujú. ¿Eh? Ujú. La juventud hubiera salido a las calles a quemar la bandera norteamericana. A principios de este siglo, lo mismo. Ujú. El auge del kirchnerismo, del chavismo, Ujú. incluso la izquierda chilena, Ujú. Correa, bueno, Lula, hubo una sensación antiimperial muy fuerte. Esto Ujú. fue cayendo. Ujú. Por Ujú. último, esto también es opinión, también hay una fuerte crecimiento del pentecostalismo. Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Y Ujú. este crecimiento del pentecostalismo eh, traslada a tu individualidad las culpas, Ujú. ¿no? Ujú. Eh, y las soluciones. Ujú. Ujú. Entonces, eh,
el crecimiento está basado también en acciones concretas. O sea, yo Por digo, supuesto. mucha Ujú, gente salió del alcoholismo, mucha gente encuentra circuitos laborales a través de las iglesias pentecostales, pero por otro lado, eh, la lucha contra el aborto los tiene como capitanes, ujú, eh, la lucha contra los colectivos minoritarios ujú, tiene como capitanes, y hay ujú. ahí una situación que crece, incluso en las poblaciones mapuche tehuelches. Ujú. Bien, entonces, porque mientras dabas los últimos criterios, me vino a la mente, incluso las áreas protegidas, los parques nacionales, están en peligro de privatización. No Y sí, ahorita, pero en el mediano sí, plazo. sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Ujú. Yo creo que sí. Eh, Perfecto. Ujú. eh, Sigue, sigue. por la acción del fuego, por lo que sea, por la falta de plata o por tercerizaciones, están sujetos a privatizaciones encubiertas incluso, por ahí. Ujú, ujú. O por esos capitales extranjeros que a veces, con el afán de conservación, compran grandes propiedades como en Argentina, en Chile, ¿no? Bueno, eso hacía Tompkins, Exacto, Tompkins. Ajá. Ujú, eso hacía Tompkins, que ujú, creaba sus propios parques naturales. Pero ujú. bueno, Tompkins se murió y yo no tengo idea cómo evolucionó ¿Cómo eso. está eso? Ujú. Perfecto, estimado Daniel, el profesor Daniel Blanco. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos una visión bastante más rica, más completa, más compleja también de estos incendios y de sus efectos. Te agradecemos muchísimo. Hasta otra oportunidad. Carlitos, yo quería Esperamos. saludar a la gente de Ecuador. Yo he estado en Ecuador. De hecho, eh, tengo un amigo ahí que también es periodista, Ramón Bravo, que Ujú, vivía en Quito en su momento, no sé ahora, porque creo que estaba en un pueblito paralelo. He estado ahí, es un lugar maravilloso, que también sé que sufre mucho en la zona de la Amazonía ujú, esta situación, y, y también los pueblos originarios están en lucha permanente con sus contradicciones también. ujú, ujú. Así que No, bueno, nada, gracias por llamarme y espero haber sido claro. perfecto, no, no, muy, muy claro. Y con lo que acabas de decir al último, es evidente que hay muchas similitudes, especificidades, pero el panorama es parecido en la región. Muchísimas gracias, Daniel. Buenas tardes.